Sin más tardanza, quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta que Pablo escribió a los creyentes en Roma. Ocupamos el capítulo 7, el verso 14. Quiero continuar conectando ideas. De hecho, la Biblia contiene una gran cantidad de doctrinas que están conectadas unas con otras. Y yo quiero continuar conectando algunas ideas relacionadas con la última secuencia de estudio que he tomado relacionada con la ley, y seguir respaldando, seguir abordando por otros lados algunos aspectos, algunos principios prácticos aplicables para nuestra vida. Y quiero comenzar con esta escritura, Romanos capítulo 7, verso 14. Yo he venido compartiendo durante varias semanas con respecto a la ley. Hemos ocupado algunos días para interpretar algunas leyes, para descubrir algunos principios espirituales que están escondidos detrás de las leyes. He sostenido que en el Nuevo Testamento no es que vivamos sin ley, sino que la ley ha sido puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, y somos guiados por el Espíritu. Pero también he compartido que Dios nos ha libertado a través de Jesucristo de la maldición de la ley, y ahora estamos bajo la gracia de Dios. ¿Alguien se goza por eso? Estamos bajo la gracia de Dios. Eso significa bajo el favor de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la bendición y la ayuda de Dios en cualquier área que la necesitemos. Pero hay tanto que aprender, y de hecho se lo voy a demostrar más adelante cuando le haga un examen de lo que ha aprendido con respecto a la ley. Así que saque sus notas si acaso las trajo. Porque hay tanto que aprender, porque podemos pasar semanas aprendiendo y al final no aprendemos, fíjese. Por ejemplo, yo quiero preguntar, y después de tantas lecciones sobre la ley, ¿y qué he aprendido sobre la ley? Pues ya vamos a llegar a ese punto. Comencemos en Romanos capítulo 7, verso 14. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque sabemos. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo escribe algo y él usa esa palabra, sabemos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiero quedarme con la primera parte, la declaración: sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Ahora, en un verso, creo que es en el verso 12, si no me equivoco, siempre del mismo capítulo, el apóstol menciona que la ley es buena. La ley en el verso 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo aborda este asunto de la ley porque a él le tocó vivir en un tiempo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre vivir bajo ordenanzas y leyes y bajo juicio, bajo sentencia de muerte, y la entrada al Nuevo Testamento bajo la gracia de Dios, donde Dios definitivamente cambió las cosas. Porque básicamente como estudiosos de la Biblia tenemos que saber esto. En el Antiguo Testamento la promesa de Dios se resumía de esta manera: si haces conforme a estas leyes, vivirás. O sea que la gente podía alcanzar la vida obedeciendo la ley, pero nadie podía alcanzar la vida por la ley. Entonces la ley sirvió para revelar que todos somos pecadores y que nadie puede alcanzar la vida eterna. Entonces en el nuevo pacto Dios cambia las cosas y dice: te voy a dar vida para que hagas esto. Así que Dios cambia las cosas, y de esta manera tenemos que enfocarnos nosotros, hermano. Dios nos ha dado vida para que andemos en vida nueva, para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Pero el problema es que en la práctica nos quedamos como desobedientes, porque se malenfoca la gracia y no entendemos que realmente Dios quiere que la palabra se aplique en nuestra vida de una manera práctica. En primera de Timoteo capítulo 1, verso 8, el apóstol también escribió: pero sabemos que la ley es buena. O sea, se insiste en que la ley no es mala, la ley es buena. Y él dice: si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores.
2:3. De nuevo, 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo entonces hace una lista de gente malvada, ¿verdad? Gente pecadora, y mete ahí a los asesinos, a los secuestradores, pero también mete a los mentirosos, y establece que la ley fue dada para los irreverentes. ¿Sabe qué es una irreverencia? Salirse del culto mientras estamos en la adoración a contestar el teléfono. Es una irreverencia. ¿Sabe qué es una irreverencia? Estar platicando mientras estamos en el mejor tiempo de la devoción. Y eso está incluido aquí. O sea que la ley es dada para corregir la conducta del ser humano. Y la ley es buena. La ley es buena, porque la ley nos ayuda a normar o a corregir nuestra conducta. Ahora, Pablo entonces cubre una gran cantidad de pecados groseros, pecados grandes, pero también cubre algunos aspectos que nosotros consideramos que son tolerantes, que son aceptables, como la mentira, y más aún, como dice en la parte final, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, todo aquello que se opone a la sana doctrina, la ley viene para poder confrontar, para poder corregir, para poder establecer o emitir un juicio o sentencia. Entonces podemos establecer esta verdad: la ley fue dada para corregir la conducta del ser humano, pero al mismo tiempo la ley reveló que el ser humano no podía cambiar. O sea, la ley no tiene el poder de dar vida. La ley solamente ponía límites: no hagas esto o debes hacer esto. Y el ser humano se da cuenta que no puede vivir bajo la ley, no puede cumplir las demandas de Dios, no puede cumplir el estándar que Dios demanda para entrar en el reino. Es como que en el reino de los cielos exista un rótulo que diga admisión reservada. La admisión está reservada en el reino de los cielos para los verdaderos convertidos, no para los religiosos, sino para las nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas tienen que pasar por un proceso de desarrollo, y es mi intención que, entendiendo esto, trabajemos en ello. Recuerdo que hace unas 2-3 semanas le dije que todo mensaje de la Biblia se podía partir en dos direcciones. Uno, lo que Dios promete hacer, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él ha provisto a favor nuestro, y segundo, lo que Dios espera de nosotros. Y le dije, en algunas ocasiones voy a predicarle lo que Dios ha provisto, lo que Dios ha hecho, lo que Dios quiere, pero a veces voy a predicarle lo que Dios espera de usted. Y esto de la ley tiene que ver con lo que Dios espera de parte nuestra, cambios de conducta. Pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos la bendición de que Dios no solamente espera que nuestra conducta cambie, sino que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que vivamos una vida nueva. ¿Alguien dice amén? Porque es por el Espíritu que es posible. Pero tenemos un obstáculo: nuestra mente. Mientras no renovamos nuestra mente, seguimos teniendo conductas incorrectas. Y entonces en cada iglesia, al examinar las familias que conforman las iglesias, comenzando con la del pastor y terminando con la del último miembro, cuando examinamos la vida de las familias de la iglesia, pero con el espejo de la palabra, vamos a descubrir y tenemos que llegar a la conclusión: estamos mal, estamos fallando en nuestra conducta, porque no estamos viviendo como Dios espera que vivamos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Cuando se habla acerca de divisiones, de pleitos, cuando se habla acerca de celos, cuando se habla acerca de enemistades, cuando se habla acerca de deseos de maldad, de actitudes de egoísmo, de preferencia, de acepción de personas, estamos violando los principios de la palabra. Y eso sucede en todas partes. Decía un hermano oyendo una predicación por la radio un día de estos, que él recuerda, él es un predicador ahora, pero que él recuerda en una ocasión cuando él, como miembro de la iglesia, llegó tarde al culto y ya estaban en el momento ahí de la predicación de la palabra, y él se acercó a un hermano que estaba cerca de la fila, de la entrada de la fila, y le dijo: hermano, le dijo, hágame un favor, le dijo,
hágase para allá, le dijo, para que me pueda sentar aquí con mi esposa. Y dice que el hermano, tremendo, grande, gordo, así como era, se le quedó viendo y le dijo, moveme vos si podés, pues. Y el pastor dice, yo creo que con esa actitud se identifican todos los acomodadores de las iglesias. Porque cuando se le pide a la gente que se mueva de asiento, lo vuelven a ver, no hermana, aquí me quiero quedar. Y el pastor comenzaba a decir que esa es una experiencia que él tuvo hace años, pero que él está consciente que se sigue repitiendo hasta el día de hoy dentro de las iglesias. Y yo creo que es verdad, fíjese. Se les dice que parqueen mejor el carro, se molestan. Se les dice que hagan algo con respecto a los niños o a corregir a los niños, se molestan. Yo creo que en la iglesia tendría que haber una conciencia. Dios nos ha llamado a ser un linaje escogido, una nación santa. Y yo creo de que si nosotros llegamos a esa conciencia de que tenemos que cambiar, vamos a trabajar en cambiar. Pero mientras no estemos conscientes que necesitamos cambiar, vamos a seguir igual. ¿Cuántos siguen igual? Seguimos igual cuando pensamos que no tenemos por qué cambiar, porque vivimos inconscientemente tolerando nuestras faltas, porque no estamos teniendo cuidado de nosotros mismos, no estamos aplicando la ley a nuestra vida, no estamos aplicando los principios espirituales. Y por eso le dije que quiero que lleguemos al punto esta noche, o que dentro de la meditación consideremos esto. Hemos estado meditando capítulo por capítulo en la ley. Hemos estado extrayendo aplicaciones prácticas contemporáneas a nuestra vida. Hemos estado extrayendo los principios de misericordia, de generosidad, de honestidad, de humildad, de preferencia, de honra. Y podemos pasar, hermanos, meses haciendo eso y no cambiar. Porque el asunto no se trata de pasar tiempo meditando en la palabra, sino que el asunto es llevar la palabra a la práctica. Santiago dice que son los hacedores de la palabra los bienaventurados, no los oidores. Y como iglesia, y cualquier iglesia en cualquier parte del mundo puede experimentar ese fenómeno de que la mayoría de los miembros puede estar oyendo la palabra pero no practicando la palabra, y entonces no va a producir ningún beneficio. Si hablamos de justicia, si hablamos de misericordia, si hablamos de bondad, entonces tenemos que llegar al punto de tratar de aplicarla en nuestra vida y no solamente saber que eso es lo que Dios espera. Yo estaba pensando, mientras estábamos todavía en la adoración, ¿cómo serán las cosas en el cielo? ¿Qué día cree usted que se reúnen los ángeles para recibir enseñanza bíblica? ¿Cuándo será el día de doctrina para los ángeles? O de otra manera, ¿será que Dios tiene una Biblia para los ángeles? ¿No se ha puesto usted a pensar cómo hace Dios para regular la conducta de los ángeles? ¿Cómo hará? Porque los ángeles tienen jerarquías. ¿Cuántos saben eso? O sea, tienen un orden de autoridad. Ellos tienen que saber reconocer la autoridad. Tienen un orden. Ahora, ¿cómo hará Dios para poder regular las relaciones entre ellos? ¿Será que habrán divisiones entre los ángeles? Yo estaba pensando sobre esto porque, bueno, la Biblia dice que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos, ¿verdad? O en el cielo. Y en el cielo tiene que haber armonía, tiene que haber paz, tiene que haber gozo, tiene que haber libertad, tiene que haber unidad, tiene que haber honra, amén. Pero pensando en esto de los ángeles, realmente no encontramos nada en la Biblia que tenga que ver con las locuras que estoy hablando. De que Dios tenga que corregir a los ángeles, enseñar a los ángeles acerca de su conducta. Y entonces tenemos que aterrizar y darnos cuenta que la ley, la palabra, las escrituras son necesarias y tan amplias para nosotros por las diferentes relaciones que tenemos que desarrollar. Y entonces encontramos en la Biblia instrucciones sobre cómo conducirnos con respecto a quienes son nuestras autoridades, cómo conducirnos con respecto al prójimo, cómo conducirnos con respecto a la familia, cómo conducirnos con relación a nuestros enemigos. La Biblia contiene instrucciones sobre todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere instruirnos sobre un estilo de vida cambiado. Dios nos instruye sobre la vida de negocios. Dios nos instruye acerca de los juicios y cómo solventar los problemas y los conflictos. Entonces resulta que la Biblia contiene una gran cantidad de instrucciones, porque son cientos y miles de circunstancias o de escenarios diferentes en las que nosotros necesitamos la instrucción o la corrección o la enseñanza. Si nosotros no fuéramos pecadores como somos,
si nosotros no necesitáramos cambiar de vida, entonces la Biblia quizás se resumiría únicamente a aspectos relacionados con la adoración. Pero usted se da cuenta, la Biblia contiene una gran cantidad de mandatos y de instrucción, y es para la relación entre nosotros. ¿Y qué es lo que Dios espera? Que la iglesia sea diferente. Amén. Ahora, para que la iglesia sea diferente, la iglesia necesita renovarse espiritualmente. Efesios capítulo 4, verso 22, el apóstol Pablo escribió: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una frase un poco compleja en la Reina Valera. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay tres acciones que se mencionan en este pasaje. Número uno, despojarse del viejo hombre. Pablo ocupa la figura, la ilustración, como que quien se quita ropa sucia y se coloca ropa limpia, ropa nueva. Pero en medio de esas dos acciones, que son acciones espirituales, de despojarse de la conducta, de las acciones del viejo hombre, acciones pecaminosas, y vestirse de nuevas acciones, desarrollar una nueva conducta, Pablo menciona cuál es la clave y dice que hay que renovarse en el espíritu. Y la forma más correcta de entender esta frase es renovarse por el espíritu. La frase tiene más sentido cuando pensamos de esta manera: renovar vuestra mente por el espíritu. Renovad vuestra mente por el espíritu. Nuestra mente puede ser renovada por el poder del Espíritu Santo. Nuestra mente puede ser renovada por la influencia del Espíritu de Dios que está influenciando nuestro espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de andar en el espíritu, significa ser guiados por Dios. Y cuando la Biblia nos habla acerca de renovar nuestra mente en el espíritu, debería entenderse renovarla por el espíritu, porque la palabra en no se encuentra en el original. Entonces no tiene mucho sentido y hasta da la idea confusa, como que si la mente tuviera espíritu. Porque cuando dice y renovados en el espíritu de vuestra mente, da la idea como que si el espíritu se referiría al espíritu de la mente. Pero no, lo que está diciendo es que hay que renovar nuestra mente de una manera espiritual. En otras palabras, hay que renovarnos espiritualmente. Ahora, el problema es que este es un proceso bien largo, hermano. Eso de renovar nuestra mente es un proceso bien largo, por lo que acabo de mencionar. Podemos estar oyendo la palabra, podemos estar aprendiendo principios de la palabra, podemos tener notas, enseñanzas ordenadas, pero al final, si nosotros no ponemos diligencia en la práctica, en el esfuerzo, si no sujetamos nuestras pasiones, si no hacemos morir nuestra carnalidad, vamos a continuar actuando igual y no cambiamos. Y ese es el problema que hay dentro de las congregaciones. No cambiamos, los años pasan y los cambios son bien pocos. No son cambios así bien radicales. Y por esta razón encontramos en el Nuevo Testamento una gran cantidad de instrucciones relacionadas con la conducta. Ahora, yo creo, y he mencionado, voy a ampliarlo un poquitito más, que el problema es que nosotros como cristianos podemos caer en el mismo error de los fariseos. Los fariseos no descubrieron los principios espirituales de misericordia, justicia, santidad, sino que se fueron a observar la ley y guardaban la ley, pero no practicaban los valores espirituales, y Jesús les reprocha eso. Nosotros como cristianos podemos enfrentar exactamente la misma situación. Por ejemplo, la Escritura dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y alguien dice: yo procuro no dejar de congregarme, yo soy fiel en congregarme. Pero no ha podido tratar internamente con actitudes de ira. No ha podido controlar que palabras que no deben de salir de su boca salgan. Entonces está actuando en obediencia a un mandato de no dejar de congregarse, pero por el otro lado no está aplicando el principio espiritual de santidad o de temor en cuanto a una vida cambiada. Y ahí por el estilo podemos ir mencionando una gran cantidad de ejemplos. Podríamos mencionar que nos volvemos religiosos cuando nos acostumbramos a hablar de una manera religiosa. Escribimos, nos saludamos, Dios bendiga, amados siervos,
amadas siervas, y hablamos con un lenguaje religioso. Sí, pero a la hora que estamos enojados, se nos olvida lo religioso que estábamos escribiendo. Entonces no podemos realmente mostrar que nuestra vida ha sido cambiada, sino que tenemos una faceta religiosa. Pero nuestra verdadera realidad debería de ser una vida espiritual. Así que si quiere un tema para esta noche sería gente con mente espiritual. Tenemos que desarrollar nuestra mente para tener una mente espiritual en lugar de una mente religiosa. Porque uno puede hablar religiosamente, hermano. Uno puede hablar de ser lavado con la sangre de Cristo, de ser comprado, y uno habla del Cordero y habla de cosas que el mundo no entiende. Lenguaje religioso. Pero la gente lo que quiere ver es el amor de Dios. La gente lo que necesita es la misericordia. La gente lo que necesita es nuestra falta de dureza. La gente lo que necesita ver es un carácter cambiado. Y entonces ahí es donde todos fallamos, porque nos conformamos al estilo de vida que tenemos. Podemos hacer cosas religiosas como ir a la iglesia, cantar, dar dinero, servir en algún ministerio, pero junto a eso tenemos una forma de vida en la cual no hemos controlado nuestra lengua para ofender. Santiago dice que la lengua es un miembro difícil de dominar, ¿verdad? Entonces un religioso es alguien que hace las cosas que tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con la religión de una manera externa, pero no ha tratado internamente con ir cambiando esas actitudes. Entonces podemos hacer cosas religiosas, pero seguimos sin tener control sobre nuestra ira, cometiendo injusticia, siendo desobedientes, siendo irreverentes. Entonces tenemos familias cristianas donde los padres maltratan a los hijos y los hijos afrentan a los padres, donde los matrimonios están emproblemados, donde los mismos miembros de la iglesia no se comportan adecuadamente en su trabajo para con su jefe. ¿Por qué? Porque aunque estamos en la iglesia y tenemos un lenguaje religioso y tenemos una apariencia religiosa, no estamos tratando con el corazón, y Dios quiere que tratemos allá en lo más profundo, y por eso nos ha dado su espíritu y nos ha dado la palabra. Y está escrito que ahora la ley ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, en otras palabras, nosotros sabemos qué hacer por el Espíritu Santo, pero no lo hacemos aún teniendo el poder y el respaldo, porque todavía tenemos que tratar con nuestra naturaleza, y es lo que no queremos hacer. Ahí está el problema. Ahora, es un proceso largo, es un proceso de avance hacia la madurez, pero tenemos que abordarlo con el entendimiento. Si Dios nos ha llamado a su gloria eterna, tenemos también que recordar que Él nos ha llamado para que seamos un pueblo escogido. Amén. Y yo creo que tenemos que traducirlo a palabras más fáciles de asimilarla. Dios quiere que seamos un pueblo diferente. Toqué ese aspecto cuando comencé a hablar de la ley. ¿Por qué Dios les prohibió tatuarse? ¿Por qué Dios les prohibió invocar muertos? ¿Por qué Dios les prohibió la idolatría? Porque Dios quería un pueblo diferente, que no cometiera las abominaciones de las demás naciones. Dios quería un pueblo santo, consagrado, un pueblo sabio, un pueblo honesto, un pueblo que caminaba en integridad. De eso se trata todo. Mire, Dios no está desesperado por llenar el cielo. Dios no se va a llevar a toda la gente que está en las iglesias de inclusión, porque Dios está tan desesperado que se va a llevar aún a los homosexuales cristianos. No, si ya está escrito que ninguna cosa inmunda va a entrar en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén. Entonces Dios no está llevándose a todo el mundo porque quiere meter a la gente a como dé lugar. No, todo comienza con el proceso de arrepentimiento. Continúa con que Cristo se ha formado en nosotros. Avanza con no retroceder, sino que seguir hacia adelante, perseverar hasta el final y depender de la gracia de Dios. Amén. Así que es necesario entender, hay un proceso que es largo, pero ubiquémonos qué es lo que Dios espera. En Juan capítulo 8, verso 42, puedo probarle el punto de que Dios es padre de una generación diferente. O sea, Dios no es padre. En el mundo se tiene esta idea, Dios es padre de todo. Dice, no, Dios no es padre de todo. Dios es padre de los que le recibieron, de los que creen en el nombre de Jesús. Dios es padre de los que Él ha engendrado por su espíritu. Dios es padre de los que han nacido de nuevo. Los demás son criaturas, pero los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido engendrados por el Espíritu, somos llamados a una vida nueva. Se lo quiero recordar esta noche. Y esa vida nueva está descrita en la palabra.
Y nosotros podemos vivirla porque Dios nos ha dado su Espíritu para poder lograrlo. Miren lo que dice la palabra en Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Jesús le está diciendo: ustedes no son hijos de Dios, porque si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían. ¿Sabe que la Biblia nos muestra que Dios es amor? La Biblia nos muestra que el primer mandamiento es amar a Dios, el segundo mandamiento es amar al prójimo, y que todo este asunto tiene que ver con caminar en amor, como ya lo vimos un día de estos en el estudio. El amor es el resumen de la ley, aprendíamos sobre eso. Ahora bien, resulta que solamente los que han nacido de nuevo pueden amar, según la palabra. Y dice que el que no ama no conoce a Dios. Así dice la palabra. Entonces el que conoce a Dios tiene la capacidad de amar. Y necesitamos caminar en amor, hermano. No como una obligación, no como una imposición, sino como una gracia, porque Dios nos ha dado la capacidad de amar a las personas que no conocemos hasta el punto que queremos que también sean herederos de la salvación. De amar a nuestras familias de la manera correcta hasta el punto que podemos estar ahí sirviendo, sacrificando nuestra vida, nuestro tiempo, porque queremos beneficiarlos. ¿Alguien dice amén? Amamos a otras personas, miembros de la iglesia, de modo que podemos servir a sus hijos, podemos servir a sus niños, podemos meter finanzas en esto, porque queremos ser de bendición para otros. El amor va a movernos en nuestras relaciones, y esa es la base de la vida cristiana, el amor. Y Dios por su Espíritu ha derramado su amor en nuestros corazones. Ahora, como contraparte, en el verso 44, Jesús continúa hablando con los fariseos y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dos cosas: él ha sido homicida y no permanece en la verdad. Habla de odio, habla de aborrecer, habla de querer matar, habla de malos sentimientos y también habla de mentira. Y Jesús les está diciendo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cuál es la prueba de que el diablo es su padre? La prueba es que los deseos que ustedes tienen son los mismos deseos que él tiene. ¿Cuál es la prueba? Entonces está diciendo Jesús a través de la interpretación de sus palabras. ¿Cuál es la prueba de que alguien es un hijo de Dios? Que camina en amor, que ama. Esa es la prueba de que alguien es un hijo de Dios, que ama. Pero cuando nosotros no renovamos nuestra mente, ya nacimos de nuevo, ya tenemos el poder del Espíritu, estamos bajo la gracia de Dios, pero nuestra mente se convierte en un obstáculo para caminar en amor. Y entonces no amamos ni correctamente, pero ni a nuestra esposa, ni a los hijos. No amamos de la manera correcta a los que son más cercanos, y menos vamos a amar a la gente que es lejana. Pero el propósito de Dios es que caminemos en amor. Y la Biblia insiste en esto. Jesús insistió en ese mandamiento, y el apóstol Juan también insistió sobre el mandamiento del amor. Porque ese es el centro de la vida cristiana. Porque ahí está la vida, la satisfacción, el gozo de ser útil. Ahora yo creo, Dios es padre de una generación diferente. Y la evidencia de quienes son hijos de Dios es el amor. Jesús dijo: en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. ¿Cómo se puede conocer o identificar a los verdaderos creyentes? Gente que camina en amor. Por lo tanto, cuando hay dos creyentes en división o en contienda, no parece que sean hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces se aplica el principio de Jesús a los fariseos. Ustedes los deseos de vuestro padre quieren hacer. Tienen sentimientos de venganza, tienen actitudes de maldad. Entonces es muy importante entender que Dios es padre de una generación diferente, porque Él nos ha llamado y nos ha establecido como linaje escogido, como una nación santa. Entonces yo creo, hermano, de que tenemos que mentalizarnos, si no lo habíamos hecho, de aquí en adelante. Tenemos que enfocarnos de esta manera. La iglesia es la agrupación de personas que han nacido de nuevo, que han sido perdonadas y que han sido cambiadas por el poder del Espíritu Santo, y que están viviendo en una nueva vida precisamente por la misma presencia de Dios en ellos. Eso es lo que debería de describir a los verdaderos cristianos. Tendríamos que tener una vida nueva, una vida diferente, que se manifieste en las relaciones.
Hasta el punto de que si hay necesidad de perdonar, se perdona y se sigue adelante. Hasta el punto de que si hay que honrar a alguien, pues se honra. Y no se tiene ninguna actitud en cuanto a reservarse el poder reconocer a quien haya que reconocer, servir a quien haya que servir, pagar lo que haya que pagar, porque es parte del estilo de vida que la palabra nos muestra. En Mateo 5:44, el Señor Jesús nos muestra también parte del perfil, de lo que describe a un verdadero creyente. Y Él dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos creen que esas son sugerencias? No. ¿Cuántos creen que no son consejitos que Jesús quiere darnos? Son los mandamientos del Señor. Es la ley de Jesús. Es el mandamiento para el pueblo, para un pueblo diferente, para el linaje escogido, el linaje especial que Él ha llamado. Y él está diciendo que hay que amar, que hay que bendecir, que hay que hacer bien y que hay que interceder. Y curiosamente, el objeto de esas acciones son personas que no nos han tratado bien. Pero no es cierto, hermanos, que nosotros ni siquiera con las personas cercanas aplicamos a veces esa palabra. Mirá, le dice el esposo a la esposa, y los 10 pesos que me debías, a la esposa. Por alguien lo estoy diciendo. Pero no me han contado nada, sino que solamente se me ocurre, ¿verdad? No, que más me debe, bole. Y comienza a reclamarle a la esposa. Si más te prestaré, lo que pasa es que yo no te cobro, cristianos. Y la palabra nos está hablando acerca de un estilo de vida de los cristianos para con la gente del mundo. Y ni entre cristianos aplicamos la palabra. Qué silencio se puso de repente. Ahora fíjense que en Mateo 5:45 Jesús dijo que había que hacer eso por una razón sumamente importante que tiene que ver con las personas que Dios ha escogido para que sean su pueblo. Mire lo que Jesús dijo: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que si no hacemos eso, nos comportamos como inconversos, nos comportamos como mundanos. ¿Hay alguien aquí, hermanos? Si no hacemos eso, estamos igual que los fariseos, mostrando que queremos hacer los deseos de nuestro padre, el diablo, como Jesús le dijo a ellos. Entonces, no amamos a los enemigos, porque ¿por qué voy a amar a aquellos que me hacen el daño? ¿Por qué voy a bendecir a alguien que me maldice, que me ultraja? Si con solo que le pitaron 3 veces, usted le dan ganas de seguir ese carro y buscar un hierro, buscar algo, una piedra y decirle: ajá, ¿de qué me estabas hablando? ¿A quién me sacaste? Si con solo, hermanos, que hayan actitudes de rechazo o comentarios que no se han probado, se causan o se crean enemistades y divisiones. Con solo oír un chambre de alguien que dijo algo, ya en el corazón se forma un bloqueo y un rechazo para con las personas, sin siquiera haber probado o comprobado si es verdad. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica esta palabra si ni siquiera podemos practicarla con la gente más cercana, que es nuestra familia, y luego la iglesia o los que son los hermanos? Dígame usted, ¿cómo usted va a interceder por los que lo ultrajen? ¿Cómo usted va a bendecir a los que lo maldigan y va a hacerle bien a los que lo aborrecen, si ni siquiera puede aplicarlo en el círculo más cercano, que es su familia? Cuando, por ejemplo, los esposos llegan al punto de decir: es que mira, ya no te aguanto, ni yo tampoco. Pues cada quien por su lado, para luego estar de mamita. Cuando ni siquiera 2 personas que han vivido por años juntos y que han tenido grandes experiencias y grandes satisfacciones, no pueden tener eso como una base, como un fundamento para poder convivir en paz. ¿Cómo se va a aplicar eso con gente totalmente extraña? Dígame. ¿Cómo, si no podemos perdonar a alguien con quien hemos convivido por años, vamos a poder perdonar a un completo extraño que nos ultraje, que lo amenace a usted? ¿Cómo? Que le vaya a tocar a su hijo, a su hija. Y entonces hay reacciones que vienen a mostrar sentimientos que no tienen que ver con la naturaleza del Padre. Y ahí es donde entra la necesidad de renovar nuestra mente. ¿Alguien está aquí?
Quiero aplicar solamente una porción pequeñita de 2 de Timoteo 2, 24 y 25 para terminar y hacer una aplicación práctica en su vida esta noche. Y créame que mientras yo medito en la palabra y como dice la Escritura, tenemos que verla como quien se mira en un espejo. Así es como hay que ver la Biblia, como quien se mira en un espejo. Y el espejo nos revela cómo estamos, en qué estamos mal, qué es lo que tenemos que arreglar. Y por la palabra de Dios nosotros podemos ver cómo está nuestra vida y qué es lo que tenemos que arreglar. Pero usted puede salir de aquí sabiendo qué es lo que tiene que arreglar y no arreglarlo. Porque al final es nuestra decisión el desvestirnos del viejo hombre y el vestirnos del nuevo. Pero ya le di la clave esta noche. La clave es renovar su mente. ¿Y cómo comienza la renovación de nuestra mente? Comienza con el entendimiento. Lo que Dios quiere que yo haga, no lo voy a hacer en mi fuerza. Lo voy a hacer por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque Dios no nos pone una carga que no podamos llevar, sino que Él nos va a capacitar. Así que apliquemos esto en 5 minutos. 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 5 características, 5 virtudes del pueblo de Dios. 5 virtudes o cualidades de aquellos que somos siervos de Dios. ¿Hay algún siervo de Dios aquí esta noche? Todos nosotros somos servidores del Señor, hermano. Todos nosotros, aparte de hijos, somos servidores de Dios. Eso no está hablando acerca de ministerio. Ahora fíjese que la palabra contencioso procede de un verbo que significa hacer la guerra, y es la palabra griega machomai. Y esa palabra da la idea de que una persona contenciosa es alguien que genera el conflicto. Es alguien que genera la disputa, la pelea, que ataca con sus comentarios, que ofende, que acusa, que está buscando motivos para reclamar o para exigir derechos. Entonces encontramos aquí una prohibición de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, de que el siervo no tiene que ser contencioso. O sea, no anda por ahí buscando hacer la guerra, buscando provocar, buscando señalar, buscando condenar o acusar o haciendo comentarios que van a incomodar a otro. Pero es normal vivir de esa manera. Si yo la verdad te estoy diciendo, le puede decir a alguien, mira, lo que está haciendo me está provocando. Pues sí, pero te estoy diciendo la verdad. Pues sí, pero está encendiendo un fuego. Y después que el fuego se encienda van a haber problemas. Entonces es sabio refrenar la lengua. Y la palabra habla mucho acerca de tener cuidado con la lengua. Entonces aquí se nos habla de alguien que está de una manera inclinada hacia el conflicto, hacia el pleito, hacia la discusión. Y dice que el siervo no tiene que ser así. Ahora también cae dentro de la clasificación de contencioso alguien que se defiende de las acusaciones, pero se defiende ofendiendo. Entonces cae en el mismo juego. No fue él el que comenzó el conflicto, pero al estar ofendiendo para defenderse, porque la mejor defensa es el ataque, ¿verdad? Y el mejor ataque es la defensa. Entonces, mientras se defiende con ataque, mientras se defiende con ofensa, está revelando que también tiene un carácter contencioso. Porque el que no es contencioso se aparta de la discusión. Pero hay que entender esto todavía con otra de las claves más adelante. Dice que el siervo tiene que ser amable. ¿Cómo podemos describir la palabra amable o entenderla? Suave en el trato hacia los demás. Amable, suave, respetuoso, cuidadoso en la forma de hablar con las demás personas. Mire, cuando su jefe le pide las cosas, por favor, usted se siente pero encantado. Pero cuando le pide las cosas de una manera grosera, usted siente ahí adentro algo, ¿verdad? Una inquietud, una cosa fea que, sí, que porque no me puedo ir, porque no tengo otro trabajo, tengo que aguantarlo. Ahí usted lo que tiene que hacer, aplicar, es interceder por él, ¿verdad? Bendecir, es otra parte del caminar en amor. Pero el ser amable tiene que ver con tener una suavidad en el trato con los demás. Y yo no veo que hayamos desarrollado eso, que seamos así como que muy amables. Usted llega a los lugares más caros, y mientras más caros son más amables, ¿verdad? Va al mercado y no le hacen ni caso, ¿verdad? Pero usted va a un lugar de caché, no, o sea, ahí casi lo llevan a ponerlo, a sentarlo en la silla, pues.
Si hay lugares donde están listos ahí los meseros, ¿verdad? Para llevarle agüita al final, toallitas calientitas para que se lave las manos, le echan gel en las manos. Una tensión que usted, no hombre, qué bárbaro. Si solo porque no fuma no le encienden el cigarro, pues. Pero es parte de la tensión ir a abrirle la puerta al carro cuando se va, cuando va a salir, ayudarle con el tráfico para que no va a tener ningún problema. Una amabilidad, pero es una amabilidad por el interés económico. Y lo nuestro tiene que ser una amabilidad por causa de la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. La tercera característica es apto. Y bueno, amable para con todos, dice. No solo con algunos, no, amable con todos. Hay que trabajar en esa área, hermanos. ¿Alguien dice amén? Tenemos que trabajar en esa área, hermano. Que esta sea una congregación de gente amable, hermano. Sería una gran bendición, hermano. Que corrieran todos a abrirme la puerta. Y luego yo corro a abrir la puerta a todos. Y todos corriendo unos por otros. Y todos prefiriéndonos, y todos honrándonos, y todos saludándonos. Es una bendición vivir en un ambiente así. Amén. Luego dice apto para enseñar. ¿Qué significa eso? Que conoce la doctrina y tiene la capacidad de explicar, de exponer la palabra. Todo siervo de Dios, todo hijo de Dios tiene que conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, hablar fe, hablar victoria, hablar de acuerdo a la sana doctrina. Apto para enseñar significa que tiene la capacidad de edificar con la enseñanza. Y esa es la forma o el parte del perfil de todo creyente. Número 4, sufrido. Aquí está el asunto. Mire, yo puede ser que no sea contencioso, puede ser que no sea el que comienza el pleito, pero tampoco soy sufrido. Entonces hay un problema, porque si me busca me halla. Y una de las cosas más horribles para un hombre es ser confrontado. Como dice Marco Vidal en uno de sus cantos, ¿verdad? Que el hombre va intentando retener su autoridad discutiendo con la mujer. ¿Ha puesto atención a ese canto? ¿O no? Ni lo conoce. Cuando habla acerca del samaritano y el publicano y toda la cosa, dice que el hombre va intentando retener su autoridad. Hay ocasiones en que alguien puede ser retado, puede ser confrontado, y en el área de la autoridad de los hombres es una de las áreas como que más problemática, porque ser tocado en la autoridad que uno supuestamente tiene le da la razón, le da el derecho de querer aplastar, de querer imponer, y es un conflicto, porque la autoridad ha sido dada para poder mantener el orden. Entonces, si la autoridad es confrontada, viene el desorden. Y en la carne nosotros podremos querer reaccionar para imponer o para retener la autoridad. Y entonces viene la instrucción del apóstol Pablo, que el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Y esto está duro, hermano. Hay que estar muerto para ser sufrido. Y por eso le dije que al examinar todo esto, no, hombre, es que estamos mal. Tenemos que cambiar muchas cosas. Pero ¿cuántos quieren ser sufridos de verdad, hermano? No es muy emocionante, ¿verdad? ¿Qué significa sufrido? Que soporta la injusticia, que le hablan mal y no reacciona. A mí me hablan mal y yo reacciono. ¿Por qué? Porque estamos muy vivos en la carne. Yo me pongo de ejemplo, yo para no ponerlo en vergüenza a usted. O sea, por usted lo estoy diciendo. ¿Qué significa sufrido? Que soporta la injusticia, que pasa por alto la ofensa, que sufre el agravio, que no reacciona con maldad, o sea, que no paga mal por mal. ¿Acaso no dice eso la palabra? Que no paguemos mal por mal. Pero nosotros, si no estamos conscientes de que tenemos que ser diferentes, entonces solamente nos quedamos admirando a las personas como son. Recuerdo un día, y creo haberle citado esto en una ocasión, en una reunión de pastores, había un pastor, el más manso de todos, hasta para hablar, hasta para expresarse con todo, un hombre tan manso, así que un carácter que uno dice, no hombre, este varón sí que es tremendo, ¿verdad? Bárbaro, porque de veras se siente la sinceridad, la realidad en él. Y en un momento, en un tiempo de oración, orando en arrepentimiento, Señor, perdónanos por ser tan arrogantes, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos, movidos por tu espíritu, caminar en amor, ser humildes los unos con los otros. Ayúdanos. Y era el más manso y más humilde de todos los que estábamos de bandidos ahí. Y eso revelaba todavía el nivel de humildad de él. Orando por humildad, el más humilde. Y nuestro nivel de orgullo se revela al revés, ¿verdad? Cuando nosotros, yo orar por humildad, si yo ya tengo suficiente, hermano. A mí esa clase que el pastor dio ahora no es conmigo, es con el hermano fulano y con la hermana fulana. Yo ahí sí que, mire, siervo sufrido. Si le contara, pregúntele a mi esposa y ella le puede dar la mejor referencia.
Pregunte en mi trabajo, pregunte al jefe, pregunte a mis compañeros. Sufrir. Sigamos con la última. Que corrija con mansedumbre. Y eso significa misericordia al señalar los errores de otros. El pecado de otros debe de señalarse considerándose a uno mismo. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que la última característica, que corrija con mansedumbre, tiene que ver con una actitud en la que no hay condenación, no hay una acusación, no hay un juicio, sino que más bien hay una actitud de querer mostrarle a la persona el camino correcto y tratar de hacerlo volverse de ahí. Pero en eso se peca mucho y muy a menudo dentro de las iglesias. Cuando alguien comete un pecado, cuando alguien ha fallado, la actitud de señalarlo, la actitud de divulgarlo, la actitud de hacerlo a un lado, marginarlo, la actitud de murmurar, contárselo a medio mundo, pero no hay una actitud espiritual. La Biblia dice: vosotros que sois espirituales. O sea que el espiritual va a restaurar a los que fallan. El espiritual va a sufrir, va a pasar por alto la ofensa. El espiritual va a enseñar la sana doctrina. El espiritual va a ser amable en su relación con las demás personas. El espiritual no va a ser contencioso. Y todo eso es parte del perfil que Dios nos muestra en su palabra, de una vida cambiada como parte de su pueblo. Amén. Oramos y nos despedimos. Señor, reconocemos que necesitamos cambiar. Reconocemos, Señor, que no hemos